Ejemplo número 3 dice: un muchacho jala una caja de 980 newtons, una distancia de 20 metros, en una superficie horizontal a velocidad constante, con una fuerza F mediante un cable que forma un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es de 0.2, determinar el valor de la fuerza F y el trabajo realizado sobre la caja. Ahí está, esa es la situación del problema. Ahí tenemos las imágenes, el diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal hacia arriba, el W hacia abajo, fuerza de fricción. Eso nos genera dos componentes, la Fx y la Fy. Entonces, nos pide encontrar el valor de la fuerza. Y en el inciso B dice el trabajo realizado sobre la caja. Ahí necesitamos encontrar el trabajo de la fuerza y le vamos a restar el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, bueno, no dice trabajo neto. Bien, ahí vamos a ver ahorita cómo le contestamos ese inciso. Muy bien. Entonces aquí necesitamos empezar haciendo... si ponemos... hacemos sumatoria de fuerzas en X. Voy a poner acá la parte de las operaciones. Aquí. Operaciones. Muy bien. Para esto, pues la W ya la conocemos. Vamos a ocupar Fx, vamos a ocupar a lo mejor Fy. Ocupamos fuerza de fricción, por eso... ahí está. Fíjense. Vamos realizando esta parte. Vamos primero encontrando las componentes de la fuerza. Lo primero que vamos a calcular. Voy a traer la Fx para acá. Ahí está. Es el primer cálculo que vamos a hacer. Pero en este no conocemos la fuerza, ¿no? O sea, nos va a quedar igual. Y no vamos a poder contestar porque no conocemos la fuerza, es lo que necesitamos encontrar. Lo que sí podemos calcular es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción, sí vamos calculando esa, pero para la fuerza de fricción necesitamos la fuerza normal. Y la fuerza normal siempre la obtenemos de sumatoria de fuerzas en Y. Y esa sumatoria de fuerzas en Y, pues observamos esas fuerzas que tenemos ahí. Y nos damos cuenta y vamos a ir sustituyendo a ver a dónde nos lleva esta parte. Muy bien, vamos a iniciar con eso. Vamos a hacerle hasta donde nos lleve, hasta donde nos dé. Tenemos tres fuerzas sobre el eje Y, tenemos la fuerza normal, tenemos la Fy positiva y tenemos la W negativa, va hacia abajo. Entonces, es la fuerza normal más la Fy menos el peso es igual a 0. Ahí está. ¿Y en esa? ¿Podemos avanzar en esa? No, porque no conocemos ni la normal ni la Fy. El único cambio que podemos hacer es que la Fy la podemos intercambiar por
F seno del ángulo. A lo que equivale la fórmula es, en lugar de colocar F y lo sustituimos por su equivalencia, que es F seno del ángulo. Es el cambio que vamos a hacer. Pues aquí nos va a quedar que la normal más F seno de el ángulo, si lo conocemos, un 50. 980. Ahí está, ya lo sustituimos. Eso es igual a 0. Y de eso nosotros podemos despejar la F, ¿va? Porque ahorita nos vamos a ir, me muevo tantito. Ahí está. Y ahí lo que podemos hacer es despejar la F y dejarlo de esa manera porque no tenemos otra opción. Bueno, por lo pronto lo dejamos ahí, vamos viendo ahorita cómo lo necesitamos. Vamos haciendo ahora sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Aquí el problema nos dice que se mueve a velocidad constante. ¿Qué significa que se mueva a velocidad constante? Aquí nos dice, aquí está, miren, aquí nos está diciendo velocidad constante. Eso significa que la aceleración va a ser 0, o sea que esa fórmula de aquí, esta fórmula en lugar de estar igualada a m por a, pues va a estar igualada a 0. Sobre el eje X tenemos nada más tenemos dos fuerzas. Es la Fx que va en sentido positivo. Fx. Y la fuerza de fricción que va en el sentido negativo. Menos Ff. Y ya no hay más fuerzas, entonces esto es igual a 0. Eso nos lleva a que la Fx la intercambiamos por esta fórmula de aquí. La Fx es igual a F coseno del ángulo, entonces vamos a sustituir eso. F coseno de 50 menos. Y la fuerza de fricción la intercambiamos por esto de aquí. Viene siendo el coeficiente por la normal. Vamos a ponerlo así. Va a ser igual al coeficiente. Me lo traigo por acá. Va a ser igual al coeficiente. Coeficiente lo tengo aquí. Coeficiente por la fuerza normal. Y eso es igual a 0. Y vean cómo aquí, pues nos están quedando estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa ahí con esas dos ecuaciones? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, con la normal y con la fuerza. Ahí necesitamos recurrir a la álgebra, pues, para resolver. Nada más que en álgebra, pues miramos esos sistemas que 2x más 3y igual a tanto. Lo miramos con X y con Y. Aquí nada más están con la N y con la F, pues son las dos fórmulas son las dos cosas que no conocemos. Entonces vamos haciendo eso. Voy a colocar los dos sistemas de ecuaciones de este primero. Bueno, las dos ecuaciones que me quedaron. Para que queden al parejo. Está muy bien, voy a escribir primero F seno de 50 para traerme las dos ecuaciones. F seno de 50 grados. Ahí está. Más la normal. Y el 980 lo voy a pasar al otro lado. El igual que está negativo me va a quedar positivo. Y ahora voy a escribir la otra igualita.
Ahí está, vean cómo no sustituí el valor del coeficiente, sí lo conocemos. Es 0.2, ¿no? Ahí está. Porque ese sí lo conocemos, hay que sustituir. Y de ahí, pues nos quedó ese sistema de ecuaciones. En álgebra, pues nos enseñan a resolver este sistema de ecuaciones y existen diferentes métodos. El que quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Voy a utilizar el método de suma y resta. Es el que voy a utilizar. Y en ese era donde nosotros multiplicábamos por dos. Multiplicábamos por dos paréntesis. Te voy a poner un poquito más zoom nada más. Y multiplicábamos aquí por dos términos. Por dos coeficientes, dos numeritos. Entonces, si queremos eliminar ahí la n, pongo de manera cruzada. Si voy a eliminar la n, pongo los coeficientes. Aquí necesito poner 0.2. Y en este de abajo necesito poner 1, que es el coeficiente de la ecuación de arriba de la n. Son estos dos, miren. Este punto 2 lo pongo acá cruzado arriba y el 1 que está aquí que no se escribe lo pongo acá abajo. Como ya son signos diferentes aquí, acá son signos iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí en esta parte? Tenemos que multiplicar esta ecuación de arriba por punto 2, toda esta, y esta de abajo por 1. Vamos a hacer esas multiplicaciones para que se nos elimine la n. Estamos usando el método de suma y resta. ¿Estamos bien? Nos va a quedar lo siguiente. F, lo voy a dejar expresado, 0.2 seno 50 grados. Ahí está, lo estoy dejando expresado. Y luego más 0.2 por la normal va a ser igual. Multiplicamos 980 por punto 2. 180 por punto 2, 196. Y al multiplicarla de abajo por 1, nos va a quedar igual. Como lo estamos multiplicando por 1, pues ahí está. Aquí nada más vamos, fíjense, no sé si ya lo escribieron, pero necesitamos, aquí se nos va a eliminar, fíjense bien, aquí se nos va a eliminar poner una línea así, como es el método de suma y resta, se nos va a eliminar porque es más punto 2 newton menos punto 2 de la normal, perdón. Eso se nos elimina. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a realizar la suma. Vamos a realizar la suma de f.2 seno de 50 más f coseno de 50. Ahorita vamos a obtener cuánto vale coseno de 50 con 4 cifras decimales, que sí lo vamos a manejar. Voy a dejar expresada esa suma, pues, de las f's. La primera me va a quedar f 0.2 por seno de 50 grados más f coseno 50. Ahí está, estoy dejando expresada la suma. Ahorita voy a sacar los numeritos para poderlo sumar. Va a ser igual a 196 más 0, pues es 196. Estoy haciendo así las sumas verticales. Sumas. Se eliminó. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el coeficiente de la f. Vamos multiplicando 0.2 seno de 50 y nos vamos a utilizar siempre que estemos con funciones trigonométricas, vamos a usar 4 decimales. Entonces multiplicamos 0.2
por seno de 50, nos va a dar 0.1532. Ahí está, entonces lo voy a anotar, 0.1532 F. Es la F que tenemos ahí, más. Ahora vamos sacando coseno de 50. 0.6427, 0.6427 F va a ser igual a 196. Me detengo aquí un poquito. ¿Alguien tiene dudas de dónde nos quedó ese 0.1532 más 0.6427? Realizamos las operaciones ahí de las funciones trigonométricas. Del lado izquierdo, como las dos son Fs, las podemos sumar, pues podemos realizar la suma de los decimales. 0.1532 más 0.6427. Eso nos va a dar 0.7959 F. Y eso va a ser igual a 196. Y de ahí ya podemos despejar nosotros la F. El punto 7959 lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que F va a ser igual a 196 entre 0.7959. Y con eso vamos a obtener el valor de la fuerza. Entonces, de aquí obtenemos que la fuerza va a ser igual. Dividimos 196 entre 0.7959, 246.26 newtons. Eso es lo que nos da la fuerza. Y con eso, pues ya vamos a poder calcular lo que viene siendo el trabajo. Hacerle el zoom un poquito más abajo. O sea, eso todavía no es respuesta a lo que me está preguntando el problema. Ah, bueno, el valor de la fuerza, perdón, si es respuesta, es el inciso A. Entonces eso nos da un valor de la fuerza, 246.26 newtons. Eso es lo que viene siendo el inciso A. En el inciso B, el problema nos está preguntando por el trabajo realizado sobre la caja. Entonces de ahí hay que recordar que el trabajo realizado tenemos que utilizar la fórmula de que tiene el coseno del ángulo, porque la fuerza está inclinada. La que sacamos fue la fuerza inclinada, la que ocupamos es con la del ángulo. Entonces eso nos va a llevar a utilizar esta fórmula. Sí, aquí sí es normal. En el plano inclinado es donde es el complementario. Entonces aquí sustituimos. No, porque la que está generando trabajo, porque se mueve horizontal la caja, es la Fx, por eso estamos usando la F de coseno del ángulo. Entonces sustituimos la fuerza, que son 246.26 newtons, que multiplica a la distancia son 20 metros, multiplicado por el coseno de 50 grados. Ahí está, realizando esa operación, nos va a quedar que el trabajo es igual 246.26 por 20 por coseno de 50. Y nos da un valor de 3.165.85 joules. Y este viene siendo la respuesta al inciso B. Y esto es lo que nos está pidiendo el problema, estos dos resultados, la fuerza y el trabajo.